quiero compartirte nuestra prédica, el Señor, lo que el Señor nos puso en este mes. Vamos a estar hablando de la gracia. Yo voy a estar compartiendo todo este mes a esta hora. Y quise ponerle Jesús resucitó. Y sé que todos de nosotros, más que nunca, nos hemos enfrentado a la muerte. Hemos estado frente a un ataúd, hemos visto tan real las cosas que están pasando, no solo en nuestra ciudad, sino en el mundo. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿De qué manera ha impactado tu vida? ¿De qué manera ha cambiado tu conducta lo que estamos viviendo el día de hoy? ¿De qué manera ha impactado tu manera de vivir? ¿De qué manera ha impactado el enfrentarte a la muerte? ¿Cómo lo has enfrentado y de qué manera te ha impactado? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Tu conducta sigue siendo la misma? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿De qué manera te ha impactado? ¿Te has amargado? ¿Te has enojado con Dios por los sucesos que has vivido? ¿Te has alejado de Dios? ¿Has culpado a Dios? Y yo quiero que analices esta primera pregunta, porque te voy a estar haciendo preguntas durante esta plática. ¿De qué manera ha impactado? Si tú has reflexionado de qué manera ha impactado la muerte de alguien cercano a ti, ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿De qué manera ha impactado tu vida la muerte y la resurrección de Jesús? ¿De qué manera ha cambiado el saber que Jesús murió por ti, pero no solamente que murió por ti, sino que resucitó? ¿De qué manera ha cambiado tu conducta? ¿De qué manera ha cambiado tu manera de ver la muerte? Y esto es muy importante. Y yo quiero poner en tu corazón la seguridad de lo que es la palabra de Dios. ¿Solamente crees que Jesús vino al mundo, vivió, predicó, sanó enfermos, pero fue crucificado, resucitó y ya es todo el papel o todo lo que el Señor hizo? No. Ahí en Hebreos 10:12 nos dice la Biblia, y di conmigo, la Biblia dice, y dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿a dónde está ahora Jesucristo? A la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús ahora? A la diestra del Padre, pero no solamente está sentado viendo qué sucede. La Biblia dice que está intercediendo por ti y por mí. Y eso me emociona, porque el Señor Jesús cumplió, fue obediente, y la Biblia dice fue obediente hasta la muerte, y fue una muerte de la más terrible, muerte de cruz. Y dice, ahora estoy intercediendo por ti. Y esto me encanta, porque tú y yo tenemos un abogado. Tenemos a alguien que está delante del Padre diciendo, Señor, Él es tu hijo, Él es mi hermano. Y Él está testificando de ti. Él vive, Él cree, Él confía en ti. Amén. Algo que tienes que tener bien claro en este tiempo de pandemia: que tus pecados han sido perdonados. Que tus pecados han sido perdonados
y por lo tanto tú tienes que tener la seguridad de vida eterna. Amados, esto es de urgencia. ¿Recuerdan? Bueno, en mi tiempo todavía se usaban los telegramas, ¿verdad? Ahora ya no, ahora un correo y al instante llega. Pero en nuestro tiempo eran los telegramas y el telegrama significaba urgencia. Hoy en estos tiempos de urgencia, nosotros tenemos que tener la seguridad de que las personas que amamos tengan la fe, la certeza, la confianza, cuál va a ser nuestro destino final. Y primero tú, ¿estás seguro de que si hoy el Señor te llamara, te irás al cielo? Bueno, pastora, aquí posiblemente sí, es que me he portado bien. Muchas personas dicen, es que Él es bueno, es buena gente. Y la Biblia dice que no hay un solo justo, ni aún uno, que todos somos pecadores. Así flotemos. Entonces, ¿para qué vino Cristo? La Biblia dice, Juan 3:16, todos juntos, de tal manera amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra fe, es tu fundamento, esa es tu confianza, esa es mi confianza. Porque la clave está en creer. Y tú tienes que tener esa fe, esa confianza de que todas las personas que tú amas, lo primero que tienes que hacer con ellas es predicarles a Jesucristo. A un Jesucristo resucitado. Por eso esa cruz no tiene ninguna imagen de un Dios sangrante, de un Jesús sangrante. Ay, pobrecito. Jesús no quiere despertar en ti lástima. Jesús quiere despertar en ti salvación, esperanza, porque Él venció a la muerte al resucitar y Él abrió camino. ¿Estás conmigo? Y no debes de vivir con inseguridad. En Efesios 1:13 y 14 me encanta la palabra de Dios cuando dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo ¿qué pasó en ti, en mí? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Quién dice amén? Tú y yo fuimos con un destino para el cielo, redimida, salvada, justificada por su gracia, por su amor. Y esa es nuestra seguridad con la que tú y yo tenemos que caminar todos los días. Eso, la salvación nos sella. Por lo tanto, tú y yo tenemos que brillar en este mundo, en este tiempo de desesperación. La gente está desesperada. ¿Sabes cuál es el arma más poderosa del diablo? El temor. El temor. La está usando a diestra y siniestra. La gente se queda bloqueada porque oyen la palabra COVID y dicen COVID igual a muerte. Pero nosotros, los que confiamos y los que estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios, sabemos COVID, señal de milagro poderoso en el nombre de Jesús.
porque tú y yo tenemos un propósito de dar testimonio de quién vive en nosotros. Y aunque digan COVID positivo, sabemos, yo sé que no moriré, sino que viviré para contar los milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Por eso un cristiano no cae en desesperación. Por eso un cristiano no debe de vivir en amargura. ¿Sabes? Todas esas emociones negativas lo único que hacen es te bajan todo tu sistema inmunológico y te vuelve vulnerable. Sí, me voy a morir. Me acaban de decir, ay, creo que ya me está dando taquicardia. Sí, ya lo sentí. Ay, ya me duelen los riñones, los pulmones. Y aunque ni te duelan, tú sí, ya eres un material fácil de atrapar y caes en la ansiedad, en la desesperación, en el miedo. ¿Qué va a ser de mí? ¿Puedes mirar atrás que el Señor nunca te dejó? ¿Puedes mirar atrás que el Señor ha cumplido sus promesas y que Él ha sido fiel? En eso tengo que caminar y en eso tengo que proseguir. Amados, ¿quiénes de aquí hemos pasado por la prueba del COVID que la hemos tenido? ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Cuál? Vida. Y una vida aún más poderosa, porque sé quién estuvo conmigo, quién peleó conmigo, quién me mantuvo firme, quién me acompañó, quién fortaleció mi vida, mi espíritu, y ahora me levanto con más pasión por Él. Porque ahora sé que mi Redentor vive. Ahora sé que Él contestó mis oraciones. Ahora sé y me consta que Él me cuida y me guarda. Amados, esa debe de ser nuestra seguridad. Número 3, nosotros viviremos para siempre. Porque así lo dice la Biblia. Viviremos para siempre. En 1 Corintios 15:42, la Biblia nos dice esta palabra. Así también en la resurrección de los muertos, aunque se siembra en corrupción, resucitaremos en incorrupción. Nosotros viviremos ya sin preocuparnos de que ya nos creció la llanta, sin preocuparnos de que ya nos creció la papadita, sin preocuparnos de que ya nos hicimos, nos salieron arruguitas, sin preocuparnos de este cuerpo imperfecto, con enfermedades, con dolores de piernas, porque la Biblia dice que vamos a resucitar con cuerpos perfectos y estaremos con Él eternamente y para siempre. Amén. La Biblia también dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. En Juan 14, versículos 2 y 3, la Biblia dice esto: en la casa de mi Padre muchas casas, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar un lugar para ti, para mí. Voy a preparar un lugar para cuando tú llegues, tu casa ya esté hecha, esté preparada. ¿Para qué? Para que donde Él está, nosotros también estemos. ¿No te da gozo eso? El cristiano no debe temer a la muerte, porque sabemos a dónde nos vamos y con quién nos vamos. Los que no tienen a Jesús en su corazón, eso sí tiemblan. Por eso, amado,
tú y yo, que conocemos la verdad y que nos fue dado la bendición de ser escogidos, de ser llamados, tenemos que ir y predicar el evangelio, sobre todo a aquellos que nos rodean. Tú te angustias, no sabes la larga lista de peticiones que hubo en la segunda ola, sobre todo. Aquellas guerreras de oración no me van a dejar mentir. Eran listas enormes, y no solo de una persona, sino eran de familias completas. Oren por sanidad. Y yo siempre ponía, oren por salvación. Llévenlos a Cristo primero. Porque sanidad es temporal, pero la salvación es eterna. Estamos hablando de proyectos eternos, de un fin eterno. Esto es temporal. La Biblia dice que tú y yo somos peregrinos en esta tierra. Pero tú y yo tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. No te quedes callado, porque aún de tu familia Dios te va a pedir cuentas. No es que vayas a perder tu salvación, pero sí serás avergonzado por no haber predicado a aquel que el Señor puso junto a ti, por no haberles hablado a aquellos que tú viste que estaban desesperados y angustiados. No, pero tú sigues encerrado, lamiendo tus heridas en lo que no pudo ser, lo que pudo haber pasado en el pasado, viendo que el Señor te ha puesto una vida maravillosa por delante. Amén. ¿Estás conmigo, iglesia? Así que nuevamente te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Qué diferencia ha marcado en tu vida? ¿Qué es lo que ha cambiado? Tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de comportarte. ¿Qué diferencia ha marcado Jesús en tu vida? Si sigues siendo el mismo, examínate, porque hoy el Señor te está invitando a que lo recibas realmente en tu corazón. La Biblia dice que tiene que haber cambios, porque si el Espíritu Santo está en tu corazón, tú no puedes seguir siendo el mismo o la misma. Tú no puedes seguir viviendo. Mi esposo ayer compartía con los varones llamados a ser libres, y hablaba de la iniquidad, del pecado. Tú y yo no podemos seguir siendo los mismos, porque el mismo Espíritu Santo nos redarguye a no seguir pecando. La Biblia nos dice claramente que tú y yo tenemos que tener anhelos de ser santos como nuestro Señor es santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. La Biblia es tan clara en este pasaje de Pedro. La Biblia dice: sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos en toda, repite conmigo, en toda vuestra manera de vivir. El que es iracundo debe de dejar de ser iracundo. Ay, pastora, yo jamás seré santa. No, el Señor sabe tus debilidades. Si tú estuviste conmigo en la prédica de hace 8 días, no sabes qué enseñanza me dejó y qué esperanza me dejó. El saber que Jesús lavó los pies de sus discípulos, la mugre de sus pies, pero al mismo tiempo les decía, ustedes están limpios todos, solo les faltan los pies. Y yo les compartía, ¿por qué los pies? Porque son tus errores y tus pecados de esta semana, de hace ratito. Por eso necesito lavarte tus pies. Y el Señor no te está exigiendo que seas perfecto, porque sabe que no podrías serlo, pero sí correcto. Sí tener una
intención genuina en tu corazón de cambiar. Si no, Pedro no hubiera escrito esto. Y en el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce tu codicia al no diezmar. Por eso el diablo luego te roba. Y cuando te roba, se va hasta la cocina. Porque amas más el dinero. Dices, es que es para mi vejez. ¿Y no crees que el Señor va a tener cuidado de tu vejez? La Biblia dice, yo no he visto justo desamparado. ¿No es cierto? Él siempre tendrá cuidado de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. ¿Estás conmigo, iglesia? Así que te preguntarás, no, ¿yo para qué? Mejor así me sigo, pastora. Nunca podré lograr ser santo. No, el Señor ya sabe. Y te voy a dar la definición de santidad. Es un deseo genuino en nuestro corazón de vivir según el modelo de Cristo. Una vida consagrada, comprometida, porque el Señor sabe que no somos perfectos. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tú sabes cuál es el pecado donde tu talón de Aquiles? Si son las malas palabras, dile al Señor todos los días, ayúdame en este día a que de mi boca no salgan malas palabras, no salgan maldiciones. Ayúdame, Señor. ¿De qué manera lo voy a lograr? Leyendo su palabra, confiando en Él, empezar a tener dominio propio sobre tu carne. Me encanta el libro de Romanos, por eso el libro de Romanos es el primer libro que leemos en el Instituto Bíblico. Aquel que tiene debilidad por el alcohol no va a buscar a sus amigos chupamirtos. Va a buscar a sus amigos que le ayuden a alejarse del alcohol. Va a buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, para poder caminar en bendición. ¿Estás conmigo, iglesia? Número 1, tú tienes que estar seguro que has aceptado a Jesús en tu corazón. Amén. Tienes que tener esa seguridad de perdón de pecados y de que tu vida no es la misma, de que tu vida vive de bendición en bendición, de victoria en victoria, y pelear por esa bendición. No quedarte pasivo viendo cómo las cosas pasan, cómo tus hijos se pierden. No estar pasivo, indiferente. Desde que yo me enfrenté a la muerte, yo no soy la misma. Ha habido una pasión en mí por el Señor, de verdad. Tal vez eso hasta a veces me hace ser más celosa por Él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que decidir hacer, seguir al Señor. Número 2, tiene que haber esa transformación en tu vida. Que alguien pueda decir, oye, ¿qué te pasó? ¿Te veo mejor? ¿Te veo rejuvenecida? ¿Qué te hiciste? Y tú puedas decirle, tuve un encuentro maravilloso. Tuve un encuentro que cambió mi vida, como la mujer samaritana. Y hoy quiero contártelo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que me pasó, eso es lo que yo creo ahora. Ese debe de ser nuestro compromiso ante los demás. Y quiero hacerte una pregunta más. ¿Cuándo fue la última vez que tú predicaste de Jesucristo?
¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu vecina y le dijiste: vecina, tengo algo que contarte? Hace un momento me decían de una mujer que asiste a una iglesia y que supo que su vecino se enfermó de COVID y que en vez de hablarle de Jesucristo lo maldijo y le dijo: no salgas por nada del mundo porque nos vas a contagiar. En vez de compartirle la palabra, lo insultó. Amados, ¿qué has hecho con ese tesoro, con esa esperanza y con esta bendición que Dios ha hecho contigo? ¿De cuántas veces has predicado de esa confianza y esa esperanza que tú tienes en el Señor? Amén. Tenemos que ir y predicar el evangelio a todo el mundo. No te digo que te vayas a las naciones. Con los que te rodean es más que suficiente. Ve lo que dice Efesios 2, 1 al 10. Este pasaje nos refleja nuestro antes y nuestro ahora. Me encanta este pasaje, lo leyó Paquito el viernes y me encanta porque este nos habla de nuestra condición de antes, pero también nos dice de la condición de ahora. La Biblia dice así, Efesios 2 del 1 al 10: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos, ¿sí o no? Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y viene un texto maravilloso: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es porque tú hayas hecho algo bueno, sino porque es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús. Y ahí nos dice para qué: para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si hoy el Señor te llamara y te dijera: ¿a cuántas personas en este tiempo difícil les hablaste de mí? El antes, el ahora, y el Señor nos dice: te salvé, te escogí por gracia, pero para que hicieras buenas obras, predicarás. Amados, quiero que te lleves esto en tu corazón. Tú no puedes seguir viviendo sin decirle a nadie lo que Jesús ya hizo. Tú no puedes seguir viviendo igual sin compartirle a los que están contigo lo que Jesús ha hecho en tu vida. Ponte de pie. Y terminamos con 1 Corintios 15, versículos
55 al 58. Me encanta, porque esa es mi esperanza y esto es lo que yo creo. ¿Sabes que la iglesia de Corinto era una de las iglesias más avivadas en el tiempo de Pablo? Tú querías escuchar a los mejores predicadores, vete a la iglesia de Corinto. ¿Quieres escuchar al Marcos Witt de ese tiempo? Vete a la iglesia de Corinto. Y les escribe Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Y saben, ese era el ministerio de mi padre. Él siempre tenía sus ovejas tan humildes de la sierra. Y ese himno que cantaron hace rato, le decía yo a Grace, me recuerda a mi padre. Tengo un gran modelo que seguir, un gran ejemplo terrenal. Pero tú y yo tenemos a Jesucristo, que Él no pidió cuentas, sino perdonó. Perdonó a aquellos que lo ofendieron. Lavó los pies de Tomás, los pies de Pedro, que lo desilusionó, que lo negó, y lavó los pies de Judas. No te quedes estancado o estancada en el rencor. Analiza tu vida, entrégale tu vida y haz cambios. Esto no es religión, esto es conocer a Jesús, nuestro Señor. Cierra tus ojos y pídele perdón al Señor. Si has vivido enojada, si viviste enojado, amargado, resentido, y dile: Padre, perdóname. Pero en esta mañana, y tú que nos ves por la transmisión, dile: perdóname, Señor. Pero hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor, que moriste en esa cruz por mis pecados, pero venciste a la muerte al resucitar. Perdóname por haberte tomado, Señor, como una religión. Pero hoy quiero ser un instrumento de bendición, quiero ser un instrumento de paz y de reconciliación. Sana mi corazón. Hoy decido perdonar como tú me has perdonado a mí. Abro mis labios, abro mi corazón para decirte que te amo, y que ahora mis labios se abrirán para publicar tu palabra, de lo que tú has hecho por mí. Te agradezco por haberme escogido, y sé que tú has preparado un lugar en el cielo para mí, para que yo esté contigo, porque lo dice la Biblia. Te agradezco tu gracia y tu misericordia, y declaro, Señor, que no dudaré que soy tu hijo, y que tomaré muy en serio tu muerte, tu sacrificio y tu resurrección. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.